¿A qué te suena esta máscara? Es realmente conocida, pero esta máscara tiene mucho que ver con un episodio muy famoso de la Edad Moderna que pudo cambiar la historia de Inglaterra. Hablemos de Guy Fawkes y su afición por la pólvora y los parlamentos, la famosa conspiración de la pólvora. La Inglaterra del siglo XVII es una Inglaterra movidita, donde incluso se decapita a un rey, pero este no es el tema que vamos a tratar hoy, pero sí se comienza a explicar un poco por qué se llegan a casos como cargarte a un rey. Podemos decir que es una región dividida entre dos fuegos, protestantes y católicos. Tras años de reforma religiosa y persecuciones, el trono inglés se había convertido en un campo minado por las tensiones religiosas, tanto en el ámbito nacional como en un ámbito internacional. Con Enrique VIII y la cuestión de su esposa, los divorcios, se picó con el Papa y se rompieron los lazos con Roma. Con Isabel I se instauró el anglicanismo como religión oficial, y mientras que los católicos eran marginados, espiados y ejecutados, muchos soñaban con restaurar la antigua fe, a cualquier precio. Este contexto de intolerancia religiosa, cierto fanatismo y traición nació uno de los episodios más conocidos de Inglaterra, un episodio que supone un intento desesperado por cambiar la historia del país. Una historia que se intentó cambiar con 36 barriles de pólvora escondidos bajo el Parlamento. 400 años más tarde, ese rostro ha sido hecho máscara. Sigue apareciendo en nuestro día a día en episodios como manifestaciones contra gobierno, famoso grupo Anonymous o protestas anónimas. Desde Londres, desde el año 1605 hasta nuestra internet actual en el 2025, la historia de Guy Fawkes sigue muy viva. Si quieres saber cómo pasó de aficionado a las explosiones fallido a símbolo de resistencia global, empecemos desde el principio, desde el 5 de noviembre de 1605. Para conocer esta historia tenemos que ubicarnos en el 5 de noviembre de 1605. Jaime I de Inglaterra, IV de Escocia, fue quien sucedió a Isabel I tras su muerte, y centralizó una unión dinástica en la que tanto Inglaterra como Escocia mantuvieron sus propias instituciones, el Parlamento inglés y el Parlamento escocés. Jaime I se convirtió al anglicanismo, pero pese a ser hijo de católicos, mantuvo una gran política de represión contra los católicos. Al no permitir un aperturismo o tener cierta tolerancia hacia el mundo católico, muchos nobles católicos planearon este motín. El objetivo era explotar el Parlamento inglés, tanto la Cámara de los Lores como de los Comunes, matando al rey y a los parlamentarios. Para cumplir con su objetivo, contrataron a Guy Fawkes, un católico con gran experiencia militar, ya que fue soldado. Veamos la experiencia de Guy Fawkes para conocer más a este curioso individuo. Este era un soldado inglés católico que había formado parte de los mercenarios de los tercios, sí, de los tercios españoles. Él fue elegido para esta misión, un soldado inglés católico que, tras vender su pequeña herencia en 1593, se alistó en el ejército de Flandes al servicio de la monarquía hispánica. Allí consiguió ascender al rango de alférez y participó en la toma de Calais en 1596, demostrando el valor que tenía en combate. En 1600 se forjó durante el asedio de Newport, donde resultó herido mientras dirigía la operación de sabotaje con pólvora. Como vemos, ya sabía cómo iba la pólvora el tío, y lideraba la voladura de murallas enemigas. Era idóneo para reventar el Parlamento inglés. Se especializó en el uso de explosivos para demolición de fortificaciones y fue alabado por su disciplina, valentía y pericia en asegurar el abastecimiento de munición. Era un tío muy diestro en las explosiones. Hacia 1603 su destreza le valió la recomendación para el rango de capitán. Un jesuita lo describió como un hombre altamente diestro en asuntos de guerra, reputación que convenció a los conspiradores ingleses para confiar en la misión de explotar el Parlamento inglés con 36 barriles de pólvora. Los ilustrados de la pólvora alquilaron los bajos del Parlamento de Londres, unas bodegas que llenaron con unos 36 barriles de pólvora. El 5 de noviembre fue el día elegido para este evento canónico, donde el rey se uniría a los parlamentarios para una reunión. Guy Fawkes debía mantener la guardia el día previo, el 4 de noviembre, y encender la mecha al día siguiente para volar por los aires el Parlamento inglés. Pero esa noche, el 4 de noviembre, Guy Fawkes fue pillado con el carrito de los helados, con los 36 barriles de pólvora. El atentado fue denunciado. Pero ¿cómo se enteraron las autoridades para frenar el atentado? Uno de los nobles envueltos en esta explosión advirtió a un noble católico 10 días antes del atentado, mediante una nota. Este era amigo suyo y quería evitar que muriese durante la explosión. Pero este noble le dio aviso al rey. La Guardia Real encontró, la noche del 4 de noviembre, a Guy Fawkes vigilando junto a una lámpara los barriles de pólvora. Desafortunadamente, este parlamento donde los parlamentarios se lo iban a pasar bombas se canceló. Al ser descubierto la noche del 4 de noviembre, Guy Fawkes fue arrestado. Consigo llevaba una mecha lenta, cerilla y una lámpara, con el objetivo de hacer explotar los barriles. Con su arresto, comenzó su interrogatorio, donde promocionó un nombre falso, John Johnson, y afirmó en todo momento que actuaba solo. Sin embargo, el rey Jacobo I, o Jaime I, ordenó que se empleara la tortura para obtener más información, algo poco común, pues en la Inglaterra del siglo XVII la tortura necesitaba autorización expresa de la corona. Guy Fawkes fue llevado a la Torre de Londres, donde se sometió a un proceso de tortura gradual.
Comenzaron con métodos más leves como esposa y privación del sueño, pero pronto recurrieron a instrumentos más extremos, como la garrucha, atar las manos del condenado a la espalda y tras esto alzarlo lentamente mediante una polea, normalmente situada en el techo. Luego se dejaba caer con violencia, pero nunca llegaba a tocar el suelo, lo que masajeaba mucho su hombro y su muñeca al colgar al prisionero por los brazos y dejarlo caer. Una de las pruebas de los grandes castigos que sufrió es su firma. Antes de la tortura fue firme y legible y después de ella garabato tembloroso. El 9 de noviembre, doblegado por el dolor, confesó su nombre real, reveló los detalles del complot y delató a sus compañeros conspiradores. Fue juzgado el 27 de enero de 1606 junto a otros 7 implicados, acusados de alta traición. La sentencia dictaba la pena más severa, ser arrastrados por las calles, numerosos castigos de los más severos que no puedo decir porque YouTube es muy sensible y todo tipo de ocurrencias. Todo acabaría con una ejecución pública que tendría lugar el 31 de enero frente al Parlamento. La llegada de Guy Fawkes al Parlamento, al patíbulo donde se iba a hacer todo este espectáculo, no fue precisamente bonita, ya que llegó arrastrado en una carreta. Guy Fawkes, con la poca fuerza que le quedaba, subió al cadalso y justo antes de que el verdugo completara el ahorcamiento saltó intencionadamente desde la horca, rompiéndose el cuello al caer y muriendo al instante. De este modo evitó lo que venía después en su cuerpo, que era que se le quitaran ciertas partes del cuerpo, ciertos órganos, ciertas cosillas que sobraban en ese momento. Todo eso se lo iban a hacer antes de que lo colgasen. A raíz del fallido complot, el gobierno inglés endureció mucho las leyes contra los católicos, se impusieron multas a quienes no asistían a los servicios anglicanos, se les excluyó de cargos públicos y se llevó una vigilancia más severa sobre la comunidad católica. Esto es un momento delicado porque en el año 1604 se firmó el Tratado de Londres donde España e Inglaterra acordaban la paz. Y hubo quien sospechó de que era un complot español, lo típico. Pero no solo se fue contra los católicos, también se fue muy restrictivo con los puritanos. Numerosos puritanos se marcharon de Inglaterra en busca de una mejor vida, subiéndose en un barco y llegando hasta América del Norte, donde establecieron unas colonias. En 1606 se decretó que cada 5 de noviembre debía celebrarse un Día Nacional de Acción de Gracias por la protección divina del Rey del Parlamento, una celebración que llega hasta nuestros días. Y esta es la historia que hay detrás de esa famosa máscara que vemos en películas como V de Vendetta, el famoso grupo Anonymous, movimientos teóricamente antisistemas que hacen uso de esta máscara como rebelión contra la opresión, contra el gobierno y todas esas cosas que se suelen decir ahora. Así que, aunque Guy Fawkes no logró volar el Parlamento inglés, su legado sigue siendo las mechas en las conciencias de quienes luchan contra la opresión.